Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Yo soy Eric y esta de aquí es Suki. Y bienvenidos al 10º video de esta serie de videos que estoy haciendo acerca de humanos sintéticos, es decir, muñecos o muñecas, ginoides, robots e inteligencia artificial. ¿Qué demonios acaban de ver? Y seguramente no se esperaban eso. Bueno, el hecho de que tengas un signo de interrogación ahora mismo es porque dicha acción apareció pues de la nada y fue completamente imprevista. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué hay tanto misterio en lo impredecible y por qué nos esforzamos tanto en evitar eso impredecible? Pues aunque no lo parezca, la película Ex Machina, película de ciencia ficción del 2015 dirigida y escrita por Alex Garland, trata directamente esto. Y en este video de la serie de videos acerca de ginoides, robots e inteligencia artificial que estoy haciendo, vamos a desglosar el tratamiento de esta muy buena película, o al menos a mi juicio, a mí me gusta mucho esta película. Como ya mencioné, este replicante sintético que tengo aquí se llama Suki, y si no han visto el resto de videos, bueno, vayan a verlos. Y esto de aquí pues no es un resumen, no es un review, es una criba de las analogías de esta película Ex Machina. Cabe destacar que el director Alex Garland es el mismo escritor de las películas británicas apocalípticas de zombies 28 días después, o El juez Dredd del 2012 interpretada por Karl Urban, pero también de la más reciente Civil War. Por supuesto, en este video va a haber spoilers, así que si quieren ver la película pues se van a Netflix. En esta película Ex Machina, Garland efectúa un ejercicio interesante al resolver esta película solamente con 4 personajes y 2 locaciones prácticamente, donde el protagonista Caleb, interpretado por Donald Gleason, ingresa a un centro de investigaciones tecnológicas que se encuentra en una interesante casa minimalista alojada en el medio de la nada en la geografía del norte de Noruega. Caleb es un programador para un motor de búsqueda muy avanzado, parecido a Google, y es seleccionado para hacer pruebas a una muy desarrollada inteligencia artificial llamada Eva, interpretada por la actriz sueca Alicia Vikander. Este aparato inteligente es producido y refinado por el dueño de esta compañía, Nathan, interpretado por el actorazo guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac, mejor conocido en su casa como Oscar Isaac Hernández Estrada. Nathan es un genio absoluto y de hábitos temerarios, como ponerse hasta las manos en lunes, quien a su vez también supuestamente sortea el lugar entre su personal para que solamente uno sea el que se gane el pase para realizar dichas pruebas en su centro de investigación. Así que vemos cómo el ganador, Caleb, tiene que viajar desde Nueva York hasta la casa minimalista y laboratorio de Nathan en Europa, atravesando por no otra cosa que impresionantes paisajes verdes de bosque y blancos de glaciar para llegar al medio de la nada. El viaje se hace por helicóptero, y el hecho de que el acceso sea por aire y el hacer descender a Caleb entre ríos y montañas ya apunta a que ha viajado a un jardín. Este jardín es un jardín del Edén, donde Dios está por encima de todo y lo sabe todo de todos nosotros, gracias a la información personal que recopila a través de nuestros celulares con su compañía, pues Google número 2, que en la película esta compañía se llama Blue Book, chistosa combinación entre Facebook y Google. Nathan es un genio de temperamento sumamente inquietante, porque cuando recibe a Caleb lo ve fijamente y cada reacción de Nathan va a ser sumamente incómoda. Todo el tiempo está juzgando a Caleb, por ejemplo. Nathan es Dios en esta película y Caleb es uno de sus sacerdotes pequeños que ha traído desde el plano terrenal, y Nathan sabe todo, sabe hasta cuándo te tocas, y no es broma, y esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, el nombre Caleb con este tono bíblico que adquiere la película, entonces, bueno, vamos a desglosar esto. ¿Quién demonios es Caleb según la tradición? Bueno, pues se explica en la Biblia en Números 13 que los judíos que liberó Moisés de Egipto buscaban la tierra prometida, pero al llegar ahí los cananeos no les permitieron la entrada, así que se vieron en la necesidad de enviar a un espía de cada tribu, de cada una de las 12 tribus, para revisar las tierras cananeas. Y 10 de los espías estuvieron en desacuerdo en que todos entraran a dichas tierras, pero solamente 2 eran los entusiastas, que era Josué y Caleb, o Caleb, por lo que Caleb refiere al entusiasmo de ir a la tierra prometida. Pero en esta película, ¿qué tierra prometida está en cuestión? Pues resulta que la razón de por qué Caleb está ahí es para hacer pruebas al robot de nombre Eva, y Nathan le explica a Caleb que harán un test de Turing. ¿Qué es un test de Turing? Es la prueba de evaluación de capacidades de simulación de inteligencia aplicadas a una máquina o robot. El test lo pasa a la máquina si quien está interactuando con dicha máquina no puede detectar que en realidad está tratando con una máquina o con un robot, por lo que Caleb tendrá varias sesiones de interacción con Eva para relatar los resultados a Nathan. Y después de la evaluación, al preguntársele a Caleb qué es lo que le parece Eva, Caleb respondió esto. Y sarcásticamente Nathan le responde esto.
looking glass. Wow, you're good with words, Caleb. Pero aquí las preguntas de Nathan van a algo crucial porque Nathan repudia que se le responda con estos términos de programación o con estos tecnicismos. Está harto de eso. Quiere saber qué tan humano es lo que él está haciendo. Lo que le parece tedioso a Nathan lo va a mofar y me sorprende el tacto en la dirección o el cuidado de dirección para construir estos momentos de incomodidad y que se puedan percibir en la audiencia, como cuando en la misma escena Nathan desprecia los comentarios artificiales que da Caleb al respecto de Eva y le dice lo siguiente a Caleb. No, I wrote down that other line you came up with, the one about how if I'm not a man, I'm God. I don't think that's exactly. Y es que Caleb le responde irritado diciendo que él no dijo eso, y esto es porque no puede entender lo poco que le importa su molestia a Nathan, pero tampoco entiende que no está siendo honesto. Es decir, Nathan busca la forma más honesta en su programación y Caleb con su razonamiento no hace otra cosa que replicar frases o códigos aprendidos de la escuela, donde Caleb da este pequeño sorbo a la cerveza subrayando más aún este momento incómodo. Yeah, but I didn't say that. So, anyway. Y lo que pasa es que Nathan detesta que su creación Eva pudiera parecer que está imitando a los humanos. Por esa misma razón también detesta que Caleb sea tan robótico con sus respuestas, porque eso es precisamente de lo que se está tratando de alejar Nathan, de la cosa programada, de lo robótico. Quiere ver las reacciones naturales, precisamente por eso odia que le hablen de códigos y de cositas de escuela. Es decir, esto es un 2 en 1. Y este 2 en 1 también lo vamos a ver en el nombre de Nathan, porque en la tradición bíblica en Samuel 11:13 el personaje Natán o Nathan aparece como el enviado de Dios para avisar al rey David que será castigado por haberse metido con la esposa de uno de sus mejores soldados llamada Urías el hitita. Para ubicarlos un poco, los hititas tienen algo de relación con aquella famosa Troya. La esposa, Betsabé, engaña a Urías y queda embarazada, por lo que David manda a morir en batalla a Urías. El rey David era casi divino porque su autoridad venía pues del mismo Dios. Pues Natán o Nathan avisa a David que Dios lo va a castigar precisamente por eso, y la relación que tiene esto con nuestro Nathan en la película es que en la Biblia Natán sentencia en nombre de Dios a David diciendo: ¿por qué menospreciaste a Yahvé, desobedeciendo deliberadamente y tomando a la mujer de Urías como tuya? La mujer que toma Nathan en esta película, que está tomando como suya y que no le pertenece, es precisamente Ava o Eva, porque este se está atribuyendo la creación de la conciencia como si fuera suya, cuando lo único que está haciendo es replicar una de las herramientas venidas de un proceso evolutivo donde seguramente esté implícito Dios con sus creaciones, mismo Dios al que Nathan le está dando la espalda. El mismo Nathan hace chistes y referencias de que él mismo es Dios, por lo que aquí Nathan funge como Dios, por supuesto, por todo este tipo de creaciones, pero también lleva el nombre de quien enjuicia a todo aquel que desafíe directamente a Dios. Por eso también digo ahí que hay un 2 en 1. Y como detalle interesante acerca del test de Turing, este se llama así por Alan Turing, el mismo científico inglés que crea el primer computador que podía descifrar las máquinas Enigma que los alemanes utilizaban para encriptar mensajes y coordinar logística durante la Segunda Guerra Mundial. Si alguien alguna vez tiene la oportunidad de ir a Chicago al Museo de Ciencia e Industria, van a encontrar en exhibición un submarino alemán capturado, el U-505, y pueden ver una de las máquinas Enigma en exhibición también, recomendado totalmente. Bueno, la máquina inventada por Turing fue tan revolucionaria que permitió a los aliados contrarrestar ciertos movimientos de los alemanes y estar en ventaja sobre Alemania. Sin embargo, debido a que era homosexual, su propio gobierno, en vez de sostenerlo como un héroe, lo disminuyó al punto de que se dio de baja de la vida mordiendo una manzana envenenada. Sin embargo, es la manzana, la fruta que comúnmente se asocia al fruto prohibido que Adán y Eva no debían de comer cuando estaban en el jardín del Edén. Fruta que en Génesis 3:6 es descrita como la fruta de la sabiduría. Y es Eva quien incentiva a Adán de comer de esta sabiduría. Pero en esta película, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A sabiduría o a pecado? Por lo que Eva o Eva, nuestra robot en cuestión, es fascinante para Caleb. Y Caleb, por presión del malhumorado científico, no solamente se siente incómodo en el recinto, sino que percibe que hay algo perturbador que no alcanza muy bien a entender qué es. Pero esto es la escenografía, y esto es sumamente interesante. La casa está en este jardín del Edén, completamente orgánico, claro, pero la casa expresa una artificialidad también inquietante. O sea, es decir, no solo porque una casa en medio del bosque es una intervención humana en lo natural, es decir, es una intervención en aquello que corresponde a Dios, sino también por el estilo decorativo brutalista que tiene esta casa. Es decir, que en el brutalismo los materiales estructurales de la obra no
no están recubiertos, es decir, no se esconden, el concreto está expuesto y es la estructura, de hecho, la que está decorando. A esto tampoco la casa en sus desniveles no oculta en absoluto las peñas sobre las que está anclada, y la casa tiene entre sus materiales una relación ilemórfica muy azarosa, es decir, que donde estuviera un desnivel en la naturaleza, ahí es donde se construía. Sin embargo, va a haber otras secciones de la casa que van a estar completamente diseñadas desde cero, y esto acompaña muy bien los sucesos de los personajes. Por ejemplo, la sala que vemos en pantalla con roca natural es donde Nathan tiene fiesta y se emborracha, y la conciencia en estado alterado por el alcohol puede ser igualmente tan azarosa como la topografía donde fue proyectada esta casa. Sin embargo, los cuartos donde está Ava son rectos y solo tiene vista a un árbol orgánico a través de una muy calculada ventana, pero el cuarto de laboratorio de construcción de los cuerpos de los robots es absolutamente aséptico, es decir, está destacada una racionalidad absoluta. Y la casa misma, por muy limpia en diseño, nos bota como una anomalía que no necesariamente debería estar presente entre este majestuoso jardín donde está alojada. Así que después de la segunda sesión, Ava comienza a tratar de pedirle ayuda a Caleb, diciéndole que Nathan miente y que no es su amigo. Esto, claro, hace desconfiar a Caleb, y en la cena de ese día, Kyoko, la asistente japonesa de servicio de la casa, comete un error y tira una copa de vino sobre Caleb y Nathan. Y Nathan termina violentando de manera humillante a aquella asiática de servicio. Esto perturba, claro, a Caleb, y Nathan termina por echar a patadas casi a Kyoko y dice lo siguiente: es chistoso, no importa qué tan rico seas, todo llega a salir mal. Y aquí ya estamos yendo directo al azar que había comentado. Lo aleatorio del orgánico representado en el paisaje, en las emociones o en las piedras, contra la racionalidad y el cálculo, donde, por cierto, Caleb tiene en su sala de diversión una pintura del famoso pintor estadounidense Jackson Pollock, quien de manera racional simplemente vertía la pintura en el lienzo como técnica y dejaba que la aleatoriedad tomara parte en la obra, cosa que Nathan dice que intenta hacer con sus robots, es decir, desde la técnica racional pretende que la inteligencia artificial, entre comillas, genere un cauce aleatorio con su propia conciencia, es decir, con la conciencia con la que está dotando a sus robots. Pero hay un dato interesante aquí: no es inteligencia artificial lo que elabora Nathan, sino es una conciencia artificial, por lo que la potencia de Nathan, de su carácter y la manera en la que él es, lo impredecible y también lo aleatorio, intimida bastante a Caleb, quien ya está sintiendo una tremenda empatía por Ava a este punto, a quien la empieza a considerar como una víctima, mucho más porque Ava comienza a pedirle ayuda. Ava en las sesiones también nota que Caleb exhibe reacciones somáticas propias del enamoramiento que alcanza ella a detectar, y esto sí que lo está tomando en cuenta Ava. Este carácter es de lo más astuto que está haciendo esta película con este personaje Nathan, es decir, nos muestran a Nathan como alguien sumamente vil, porque durante el resto de las sesiones no hay otra cosa más que empatía por parte de Caleb hacia Ava, por estar oprimida por un malvado Nathan. Veremos también cómo Caleb, al cuestionar a Kyoko, se da cuenta de que Kyoko es una robot programada para el servicio y entretenimiento, y que esto explica lo humillante y despectivo que es Nathan contra ella. Nathan siempre ha entendido que es una máquina vacía, es solo que el shock para Caleb y nosotros, la audiencia, viene cuando no nos dejamos de sentir mal al ver el maltrato contra una réplica de una forma viviente. Hay algo en nosotros que repudia que injustamente se agreda la integridad de algo animado, pero ese tema ya lo tratamos en el video número 2 de esta serie. Y hay una conversación interesante donde Caleb cuestiona a Nathan por la dimensión sexual que tiene la robot Ava, robot de la que claramente se está enamorando, y Nathan responde que para que haya una conciencia que funcione en cualquier nivel animal tiene que haber una dimensión sexual, y por supuesto esto es cierto porque los motores de cualquier animal incluyen esa variante. Pero Caleb, intentando entender y discernir esto que está diciendo Nathan, le pregunta si él ha programado a Ava para ligárselo, por lo que lo lleva a ver la pintura de Jackson Pollock y le hace la pregunta: ¿qué crees que hubiera pasado si Pollock hubiera sabido exactamente dónde caería cada gota de pintura? La respuesta que da Caleb es: pues ni siquiera hubiera hecho una sola raya. Y esto último no solamente habla del discurso de la película, sino del arte en general y pues por supuesto aplicado al cine. En ocasiones en los comentarios aquí en YouTube me he tenido que enfrentar a otras argumentaciones que dan en contra de mis argumentaciones debido a las piezas de teoría de algunos autores que decido utilizar para yo precisamente argumentar lo que pongo en estos videos. Y en una de estas ocasiones sucedió cuando cité a un profesor de la Complutense de Madrid, Jesús González Requena, en referencia a la película Bardo, un video que ya saqué hace bastantes meses, y la cita es la siguiente: el artista, el escritor, se sitúa en una posición opuesta al
los lectores. Escribe, filma, pinta, porque no sabe lo que quiere decir. El acto de creación estética es la suspensión del discurso inteligible. La posición del escritor es la de aquel que acepta no saber lo que quiere decir, pues de lo contrario, si lo supiera antes de su acto de escritura, ¿qué sentido podría tener hablar de la experiencia creativa? Por lo que este usuario que estamos viendo en pantalla, amablemente, en una muy buena contrarrespuesta, argumentó diciendo que dicha cita es una estupidez de bastante calibre. Él se basa en Jesús G. Maestro, teórico de la literatura allegado a la obra del filósofo Gustavo Bueno, quien sostiene que el autor siempre sabe qué es lo que va a hacer en la obra. Sin embargo, Maestro es discípulo de Gustavo Bueno, por lo que le tuve que contestar que Gustavo Bueno, en La Fe del Ateo, en el libro La Fe del Ateo, hace referencia al principio verum factum, es decir, solamente entendemos aquello que hemos construido. Y dice Bueno lo siguiente: una obra de arte liberal en cuanto a obra de arte sustantivo es la que tiene la capacidad de segregar al artista y enfrentarse como extraña no solo a él, sino al grupo al cual el artista pertenece. La obra de arte sustantivo ocupa de ese modo un lugar junto a las obras de la naturaleza y puede resultar tan enigmática o más que las mismas formas naturales. Si bien Jesús González Requena es un tanto vago con la cita porque requieres leer todo el tratado, va en la misma dirección que Gustavo Bueno. Tal vez lo más prudente haya sido decir: el artista solo entenderá lo que quiere decir hasta que en efecto esté hecho. De todas formas, por muy buen argumento que me des, si me haces enojar en los comentarios te puedo mandar a chingar a tu madre. Pero perdón, es una cosa nada más como para divertirse en redes sociales, ¿va? Ok, chinguen a su madre. Y es que esta es precisamente la intención de Nathan al fabricar estos robots con conciencias artificiales, con soporte no biológico, sino con soporte de silicio. Y esto es para precisamente entender la conciencia de los humanos, la conciencia en general. Y lo hace a través de estas conciencias artificiales, pero solamente lo puede entender una vez que esa conciencia artificial esté hecha. Y en el transcurso, es decir, en estos procesos, Nathan se da cuenta que la conciencia ecualizada en distintos niveles puede ser devastadora. Y lo vemos en una escena de cómo algunos de sus robots llegaron a perder completamente la cabeza al punto de autodestruir sus cuerpos por niveles de estrés, ansiedad, por culpa de una conciencia artificial desajustada. Caleb, entonces, decidido y completamente enamorado, decide ayudar a Ava a escapar y le ofrece la tierra prometida. Pero justo antes de su partida le revela que él no estaba haciendo ningún test, es decir, que no puso a Caleb a hacer un test. Nathan sabía perfectamente las capacidades de Ava. Lo que Nathan necesitaba era poner un ratón en el terrario de la serpiente para ver cómo funcionaba ese instinto artificial que programó Nathan. Y por supuesto, la serpiente, que es Ava, no dudó en funcionar como debía. Es decir, Ava todo el tiempo estuvo tratando de manipular a Caleb para que la sacara de ahí. Eso es lo que quería Nathan. También le revela que su lugar no fue sorteado, sino que fue cuidadosamente seleccionado por él, por Nathan, con base en sus gustos, información que obtuvo por sus búsquedas de porno. Y también lo seleccionó por su carácter endeble, por el hecho de ser virgen. Es decir, Nathan sabe las limitaciones de Ava. Alguien mucho más experimentado no habría caído en las manipulaciones de esta robot, mucho menos si era seguidor del Temach. Sin embargo, lo que no calculó Nathan es de qué es capaz de hacer un programador virgen cuando está enamorado por primera vez de una robot a la cual piensa como una conciencia pura. Caleb, de hecho, aquí en la película, Caleb es verdaderamente lo impredecible. Y aquí la película está mostrando que replicar una conciencia artificial es comer la manzana prohibida. Es, claro, ir por el conocimiento, verum factum, pero es comer de la manzana prohibida. Es tratar de emular a Dios como lo hace Nathan, y tratar de emular a Dios como lo hace Nathan refiere exactamente a la acusación que hace Natán en la Biblia al rey David: en nombre de Dios te apropiaste de la mujer que no te correspondía. Es decir, lo que no le corresponde a él como creador o como científico es el proceso evolutivo. Es decir, Nathan es Dios y Natán al mismo tiempo. Pero Nathan le explica a Caleb frente a la pintura de Pollock que el reto no es actuar automáticamente, sino encontrar cosas que no sean automáticas. Él está buscando lo impredecible y lo dice apreciando la aleatoriedad que ofrecen los trazos de Pollock, porque de alguna manera él está haciendo lo mismo que Pollock. Es decir, trata de entender las variables de los humanos hasta que las ha fabricado o las ha hecho. Es decir, es el verum factum que menciona Gustavo Bueno en El Animal Divino. Y justo como dice Gustavo Bueno, dichas obras como Ava, obras artificios, pueden llegar a ser mucho más intrigantes que las obras de la naturaleza. Es decir, que por ejemplo a nadie le sorprende ver a una mujer bella en Instagram, o no nos sorprende ver a una modelo, pero lo que sí nos va a provocar repulsión es ver una muñeca bella con forma y dimensiones humanas, porque sabemos perfectamente que esta cosa viene de una manufactura humana. Y además el hecho de que existan estas cosas es algo bastante aleatorio, bastante random, además precisamente porque no son muy populares todavía. Y a mi juicio, estas repulsiones que sentimos, entre otras cosas,
pueden venir por el miedo que nos da de ver lo que somos capaces de crear, cosas que usualmente estarían reservadas para lo divino o lo indomable. Y parece que también nos da miedo cavar tanto, llegar tan al fondo y encontrar que por encima de nosotros no hay nada, y enseguida voy a eso. Por lo que sí hay referencia de Nathan como Dios, de Caleb como un Adán y Ava como Eva. Ese es el camino más evidente que esta película nos da en pantalla, pero habría que detenerse también a ver que el conocimiento, la búsqueda del saber o sabiduría es la manzana en esta película, pero esta vez la manzana está envenenada, como la que comió Alan Turing, que se reportó oficialmente en 1954, y que exactamente esas líneas curvas y orgánicas que pintó Pollock, parecidas a un pozo lleno de serpientes, son precisamente la serpiente, es decir, la impredictibilidad es la serpiente, porque a pesar de que la conciencia artificial de Eva está calculada por Nathan y ofrece el fruto del romance a Caleb a cambio de que la saque de ahí, Nathan no pudo calcular hasta dónde llegarían las emociones de Caleb por la robot. Su robot estaba calculada, pero lo que siente Caleb no estaba calculado. Es ahí donde Nathan encuentra sus eventos no automáticos, por fin. Aquí hay diversas formas de ver la película y una de ellas sería desde aquellas coordenadas del T-Match, donde Caleb se dispuso a resolver o ser un simp y le pagaron mal. Si hiciéramos esta analogía, caeríamos en la lectura de que hasta las mujeres heterosexualmente programadas y siendo robots como Eva llegan a aprovecharse de los hombres, y sería tanto divertido e injusto como siniestro leerla de ese modo, por supuesto. Pero lo que sí no estoy nada yo interesado es en hacer una lectura donde se diga que estas analogías son una advertencia ante los peligros de manipular la tecnología, porque a mi juicio esta película está abarcando analogías desde el arte para referir bien a lo impredecible, no como una cuestión para estar alerta, sino simplemente para declarar como algo intratable e imposible de cerrar en una categoría todo aquello en referencia a los humanos. Es decir, esta película es mucho más prudente leerla como un cauce de lo impensable, muy en clave de las antiguas teorías del caos que estaban muy en boga en los años 80, presumidas en la obra de Michael Crichton en Jurassic Park. Esta película no habla tanto de robots como sí trata de un carácter impredecible de los humanos, capaces incluso de crear la idea de Dios e incluso de destruirla. Y a raíz de esta obra se puede abrir el cuestionamiento a todas las áreas. Y una de las más importantes, en referencia al final de la película, es aquella precisamente de matar a Dios. Matar a Dios, que es una de las imágenes que tenemos precisamente en la película, donde Eva atraviesa a Dios con el cuchillo. Y esta propuesta la podemos ver desde el aforismo 125 de la Gaia Ciencia de Friedrich Nietzsche, donde aquel hombre loco grita: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Y este poema, que no precisamente filosofía académica, señala cómo el progreso de las ciencias positivas desmontan el uso de la idea de lo divino como explicación de los hechos. Es decir, ahí es donde nos vamos despojando de Dios. Ya no necesitamos para explicar las cosas a un Dios. El problema aquí es que los parámetros morales o éticos que actualmente seguimos siguiendo, pues también están adheridos a estas ideas religiosas o de Dios. Pero una vez que nos despojemos de esta idea de que Dios nos puede castigar por algo que estemos investigando o que tratemos de saber, es decir, atreviéndonos a tocar sin prejuicios divinos los pasos que ha dado Dios, como es el caso de investigar la impronta de la conciencia en los humanos en esta película, si bien no tendríamos como consecuencia el infierno judeocristiano, las consecuencias de estas investigaciones sí serían, claro, impredecibles, y como en la película sucede, fuera de todo cálculo, pues Eva hizo lo suyo. Esta de aquí fue Suki, yo soy todavía Eric, gracias por llegar hasta aquí a este video. Si no han visto los otros videos, repito, vayan a ver desde el principio de la serie, y nos vemos. Gracias. Si no se han suscrito, se me suscriben. Chao, y nos vemos por ahí en otro video. Chao.